Bien, para contestar eso, yo creo que tenemos que tomar en consideración varios aspectos. Lo primero tiene que ver con que la letalidad de la primera ola no se observó inmediatamente. Nosotros venimos observando situaciones realmente graves, personas que se complican mucho o personas que mueren, lo estamos observando en el caso sobre todo de Venezuela más recientemente. Entonces esa es una de las primeras razones. En ese momento no observamos las consecuencias inmediatamente. Otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es que nosotros no tenemos experiencia en pandemia. Y a pesar de lo que iban descubriendo los especialistas, nunca se pensó que esto se prolongaría y finalmente se agravaría de tal manera como lo hizo. Siempre pensamos que a estas alturas la pandemia estaría bastante controlada. Nadie se imaginó que esto no pasaría de ser una o dos cuarentenas. Y bueno, nos fijamos exactamente el término de cuarentena, se habla de 40 días. Ya llevamos más de un año en una situación en la que no sabemos qué va a pasar y donde probablemente, si nos referimos a marzo del año 2020, quizás teníamos la idea de que esto, a ver, en marzo del 2021 estaríamos en otra situación, pero siempre pensamos en que íbamos a estar mejor. Nunca pensamos que podíamos estar o en la misma situación o peor. Otro aspecto que es importante considerar es que esta última cepa en Venezuela se ha caracterizado por ser más contagiosa. Y aunque el porcentaje de los afectados mortalmente sigue siendo el mismo, eh, eh, es decir, la única diferencia es que se están contagiando más personas porque esta cepa es más contagiosa. Esa es la más diferencia y al ver más contagio, por supuesto, deben haber más decesos, pero más o menos en la misma proporción. Entonces, y el otro aspecto importante a tomar en consideración es que cada vez nos vamos eh, enterando de gente cercana que ha estado en estado de gravedad o que ha fallecido, lo cual nos hace pensar que la cosa probablemente no es un juego ni tampoco es una teoría de conspiración, sino que realmente está pasando y así como le ha pasado a personas que no nos imaginábamos, ahora creemos que también nos pudiera tocar a nosotros. Pero ya digo, esto comenzó a ocurrir de un tiempo para acá. A pesar de las estrategias de prevención, creo que este es otro aspecto importante a comentar, voluntaria o involuntariamente, muchas personas han terminado contagiándose, lo cual quizás ha exacerbado una idea falsa de que las medidas no son buenas, dejando a las personas indefensas o la sensación de que no podemos controlar la pandemia, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, me he venido protegiendo, he venido haciendo cosas y bueno, accidentalmente se ha contagiado mucha gente y quedamos ante la duda, bueno, realmente lo que estamos haciendo es correcto, no es correcto, esto me va a proteger o no. Entonces ahí se exacerba una duda razonable sobre la posibilidad de que estemos indefensos o de que no podamos hacer nada al respecto, lo cual, de todas maneras aclaro, no es cierto. No es cierto porque las medidas de prevención han demostrado ser bastante efectivas. Por supuesto, hay personas que accidentalmente se han contagiado, pero si logramos mantener las medidas de prevención, la probabilidad de que aumenten los contagios es bastante baja. Claro, en principio, una pandemia como esta, desconocida y con un curso de evolución hasta cierto punto indeterminado para la mayoría, puede ser interpretada como un factor de riesgo para la especie. Entonces, en situaciones de peligro, el sistema límbico, principal responsable de la supervivencia de la especie y de las emociones básicas, se pone en marcha. Si la información que estamos recibiendo pone en evidencia lo vulnerable que estamos resultando, definitivamente se puede convertir en una fuente de ansiedad por aquello de anticipar pues consecuencias catastróficas en nuestra vida y luego someternos a un proceso de estrés debido a la activación física y emocional constante. Algo así como que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El tema de la información es complejo porque no todo el que informa puede ser considerado una fuente especializada. Con la evolución de las redes sociales se puede confundir, creo yo, la opinión con información, lo cual promueve la desinformación y el pánico ante situaciones como las que vivimos, incentivando estados emocionales displacenteros de forma prolongada por aquello de los rumores, de a mí me dijeron,
y etcétera, etcétera. Y además, bueno, hay que estar pendiente de lo que los periodistas llaman muy bien esta información boca a boca que se dan en las interacciones sociales, familiares, grupales, y tener presente que todo lo que se dice no necesariamente es real. La invitación es a seleccionar algunas fuentes oficiales especializadas y consultarlas por periodos de tiempo limitado, es decir, buscar a fuentes confiables que yo pueda de manera muy puntual consultarlas para saber qué están haciendo, por dónde vamos y qué nos piden que hagamos y que podamos pues seguir las recomendaciones y digamos que hacer un poco, ponerle como una especie de velo a toda esa información que puede tener quizás un dejo de amarillismo y que probablemente con la mejor intención de prevenir a las personas, lo que puede hacer es generar estados de alarma innecesarios y aproximar a las personas a la toma de decisiones de riesgo, porque la gente termina haciendo cosas que no tiene que hacer supuestamente porque estas recomendaciones son unas panaceas para resolver el tema del virus. Creo que las personas estamos comprendiendo y lamentablemente luego de observar muchos excesos, que quizás no hemos respetado las recomendaciones sanitarias y que en efecto todas las personas podemos ser portadoras del virus. Los especialistas siempre han hablado de distanciamiento físico y no de distanciamiento social, que son dos cosas totalmente distintas. Es decir, una cosa es que yo mantenga distancia y otra cosa es que yo deje de relacionarme con las personas, que es totalmente distinto. Otro tema importante es tratar con personas desconocidas o personas cuyo historial de interacción no conocemos. La verdad es que este fenómeno no es un riesgo solo cuando se trata de desconocidos, sino también con conocidos. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros no tenemos la capacidad de monitorear las interacciones que han tenido cada una de nuestros familiares o conocidos. Por más que digamos que los conocemos, nosotros no podemos saber con cuántas personas interactúan diariamente y si esas personas con las que interactuaron son personas tendientes a portar el virus. Entonces, bueno, como eso no lo podemos controlar, y entonces estamos comenzando a comprender realmente que cualquier persona puede ser portadora asintomático o no, y que la posibilidad de infectarnos es muy alta cuando mantenemos interacciones, por lo cual es posible que las personas ciertamente podamos desarrollar cierto temor a tener interacciones con personas desconocidas e incluso con personas conocidas. Lo importante en este punto es tener claro que la invitación es a mantener distanciamiento social y a mantener las medidas higiénicas necesarias. Por supuesto, si no es necesario que usted interactúe físicamente con alguien, evite esa interacción física y mantenga la interacción social por otras vías que ya conocemos, todas las redes sociales, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, pues, las características con las que se está, digamos, sobreinfectando la gente, infectando la gente, está haciendo que desarrollemos cierto temor a interactuar con otros. Sí, siempre estamos creyendo que todos pudieran estar infectados. Algo así pasó por allá en los años 80 con el virus del SIDA, cuando no se sabía cómo la gente se contagiaba y las personas tenían mucho temor de interactuar con otras personas. Bueno, la verdad es que en el caso del COVID no podemos hablar de somatización, lo coloco entre comillas, porque según quienes apoyan estas teorías psicosomáticas, se habla de somatización cuando se instaura una enfermedad como consecuencia de un conflicto psíquico. En el caso del COVID, tener síntomas que se parecen al COVID no implica estar enfermo. Cuando se observan posibles síntomas de COVID que no están originados por contagio o por cualquier proceso biológico, pueden ser explicados mejor desde la ansiedad, angustia o pánico que produce la sola sospecha de estar contagiado. En estos casos,
las personas están hipervigilantes ante cualquier síntoma que se parezca al SARS-CoV-2 y anticipan posible infección, escenarios catastróficos asociados a la salud y consecuencias en su esfera de vida general. ¿Ok? Otros aspectos que contribuyen a este fenómeno tienen que ver, en primer lugar, con lo inespecífico que puede parecer en muchas ocasiones el virus y, en segundo lugar, con las recomendaciones que ofrecen los especialistas sanitarios. Me explico mejor. Con relación al primero, pues cada vez se sabe que el COVID puede presentar una amplia sintomatología compartida por otros procesos de enfermedad, lo cual favorece el hecho de que podamos caer en la confusión y relacionar el COVID con lo que no es COVID. Y en segundo lugar, los especialistas han hecho hincapié en la necesaria vigilancia que debemos mantener ante la aparición de cualquier síntoma indicándonos que todo puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en este sentido, no resulta descabellado que todos estemos como muy atentos a cualquier síntoma y en consecuencia ansiosos. A eso es a lo que a eso es lo que se ha tratado de denominar COVID psicológico, aunque tal diagnóstico como tal no existe. A ver, cualquier emoción displacentera sostenida en el tiempo corre el riesgo de generar un daño. Y la razón es que las emociones se desarrollan en el cuerpo, tienen referente físico y por supuesto pueden afectar órganos y sistemas. Esa es la razón por la cual muchos diagnósticos establecen como criterio para su determinación el tiempo de duración o su recurrencia. Es decir, que la persona establezca o que la persona muestre que tal síntoma se ha mantenido desde hace bastante tiempo. Antes no podemos hablar de que en efecto hay una afectación permanente, sino estamos hablando de un síntoma que se mantiene en el tiempo. Las emociones no son ni buenas ni malas, sino más bien adaptativas. Ellas tienen como función protegernos y resguardar a la especie. El miedo, la rabia o el estrés no son emociones malas en la medida en que puntualmente nos protegen. Pero cuando estas emociones se prolongan en el tiempo, se mantienen durante días y semanas y meses, pueden generar un trastorno de salud, ya que los seres humanos no estamos diseñados para mantener estados emocionales durante largos periodos de tiempo. Cuando los estados emocionales se prolongan en el tiempo, por supuesto que pueden tener una afectación. Si estamos hablando de la culpa, ella de manera per se no va a generar un problema, como tampoco la ansiedad o la depresión. Pero su persistencia o prolongación en el tiempo sí puede interferir en sistemas del ser humano. Muchas investigaciones han informado sobre los efectos negativos de la ansiedad, depresión y estrés sobre el funcionamiento o debilitamiento del sistema inmunológico. Pero, ya digo, no podemos decir directamente que porque yo me sienta culpable, automáticamente el sistema inmunológico se va a ver comprometido. No, no va a ocurrir así. Bueno, sin duda es bastante probable que esta primera persona experimente culpa y eventualmente depresión. Sin embargo, el tema puede tener varias aristas, como por ejemplo, si el contagio fue voluntario o involuntario, si se pudo evitar o no, o si las complicaciones asociadas tienen que ver más con la carencia de los recursos para evitar complicaciones, por ejemplo. Mientras más responsable se crea la persona, lo cual puede ponerse en duda, más culpa puede desarrollar, ¿sí? Ahora bien, lo esperado es que se mueva entre emociones asociadas con la culpa, la rabia y la impotencia, que desarrolle su duelo por la pérdida y luego, de acuerdo con sus propias habilidades de afrontamiento, llegue a la fase de aceptación y bueno, siga adelante. Un día siga adelante. En el caso, en cambio, de las personas que sufren o han sufrido algún tipo de trastorno psiquiátrico o de conducta previo,
Esta fase de culpa o este episodio podría constituirse un factor disparador o de riesgo. Y el seguimiento profesional especializado es muy, muy importante en este caso, para que no derive en otra cosa. Como lo veníamos mencionando antes, el COVID-19 es un virus y su comportamiento es estrictamente biológico. Por tanto, las vías de transmisión son todas aquellas descritas por los especialistas en el área. Si una persona no infectada desarrolló algún síntoma, puede explicarse mejor por la ansiedad o la sobreatención que muestra ante cualquier síntoma. Ahora, que podamos desarrollar un número de síntomas de COVID solo por estar tenso es poco probable, la verdad. Las personas podemos desarrollar síntomas psicológicos porque tenemos ansiedad sostenida o más o menos persistente, pero estos síntomas tienen que ver con la ansiedad y no tanto con el COVID. Un especialista bien entrenado es capaz de observar la diferencia rápidamente. Las relaciones interpersonales de los grupos familiares que transitan por una crisis y también pudiéramos decir de los grupos en generales, por lo general están moduladas por las relaciones previas antes de la crisis. Si se trata de grupos familiares medianamente armoniosos, cohesionados, que han desarrollado estrategias ante la crisis en el pasado y que tienen lazos emocionales significativos, pues la experiencia del COVID puede convertirse en una experiencia de aprendizaje y reforzamiento del grupo. Es decir, aunque puede ser una experiencia muy dura, puede ser una experiencia más de las más que se han vivido en el pasado. Por lo tanto, pueden ser utilizadas para cohesionar, para reforzar a la familia y para demostrar incluso esos lazos emocionales que ya se han venido desarrollando en el pasado. En cambio, en aquellas agrupaciones familiares con poca cohesión, con poca noción de equipo, con lazos emocionales débiles y antecedentes de crisis mal manejados, pues la experiencia con el COVID puede constituirse en una crisis terrible con unos desenlaces indeterminados.